Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS-FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa. En la punta de la lengua. Tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. En la punta de la lengua, un banquete de sabores literarios para satisfacer los paladares más exigentes. En la punta de la lengua, llega hasta tu oído desde el corazón mismo de Tequisquiapan, en la voz de tu amiga Cristina Michaus e invitados. Déjate consentir con esta exquisita selección de genios literarios y musicales, brindándole un merecido masaje a tus neuronas. En la punta de la lengua. En la punta de En la la lengua. punta de la lengua. En la punta de la En la lengua. punta de la lengua. Queridos amigos, queridas amigas, sean muy bienvenidos a otra emisión más de En la punta de la lengua. Saludándoles Cristina Michaus y agradeciéndoles el favor de su atención a este programa. Siempre tenemos un programa de lujo, porque ustedes son un auditorio de lujo. Ustedes son mis radioescuchas privilegiados, mis joyas adoradas. Por eso en este programa no tenemos invitados chafas nunca. Por eso no hacemos un programa improvisado, sino un programa lleno de cariño y lleno de energía vital, la energía vital del arte. Y hemos tenido actores de primerísima línea, hemos tenido pintores, hemos tenido dramaturgos, hemos tenido poetas, cantautoras, cantautores, en fin. Pero no habíamos tenido a una persona que hiciera traducción, porque para llevar a la punta de la lengua la poesía, por ejemplo, como es el caso de nuestro programa, la poesía de una de las más altas expresiones culturales de todos los tiempos, de nuestra humanidad, para llevar la poesía griega a la comprensión por nuestros oídos, que no conocemos ese idioma. Se necesita de alguien que con amor inaudito, un amor inmenso, traduzca y nos traiga las formas poéticas extraordinarias de los poetas más fantásticos de la literatura griega. Y esta persona es orgullosamente una mujer mexicana, extraordinaria, que nos va a contar cómo fue su camino para encontrarse con su sueño griego. Quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, Natalia Moreleón. Si me preguntas quién es Natalia Moreleón, quiero decir que yo siento que soy una persona que se mueve antes que nada por sus pasiones, por sus gustos, por el amor al mundo, a la naturaleza y al arte. Esas son las motivaciones más importantes que tengo y que he tenido durante toda mi vida. Considero que he sido una persona privilegiada porque nunca tuve que luchar por encontrar cuál era mi vocación. Creo que mi vocación me encontró a mí desde que era una niña, porque desde que era muy pequeña me acerqué a Grecia o Grecia se acercó a mí. Pero en esto, por supuesto, tuvo mucho que ver mi madre. Me leía, igual que a mi hermano, cuando éramos pequeños, cuentos de mitología griega antes de dormirnos. Y siempre había el referente Grecia cada noche. Y como los cuentos eran muy divertidos, eran versiones para niños, porque entre paréntesis, la mitología griega
es para adultos, no para niños. En fin, en esa versión para niños nos contaba historias, la guerra de Troya, sobre la manzana de la discordia, sobre Aquiles, sobre los héroes, sobre los aqueos. Eso fue germinando dentro de mi vida y de mis gustos. Y cuando yo salía a la calle, por ejemplo, y veía una agencia de viajes, por alguna razón había un Partenón por allí fotografiado que llamaba mi atención y lo reconocía y decía, ahí está Grecia. A partir de ese momento empecé a sentir que Grecia me llamaba y a sentir un deseo para llegar hacia allá. Pero ya lo más impactante fue cuando al entrar al bachillerato, que yo elegí el área de humanidades clásicas porque quería aprender latín y griego principalmente, resulta que la profesora del bachillerato que nos iba a dar etimologías era griega. Ella tenía 60 años, yo alrededor de 15. Nos volvimos inseparables porque yo le supliqué que me enseñara a hablar griego. Le decía, es que quiero aprender el griego clásico, pero también quiero aprender el griego que habla usted. Y viendo que realmente estaba tan motivada, me invitó a que asistiera a su casa todos los sábados para que me diera clases de griego. Y así fue como empezó a aumentar en mí la pasión por esta cultura y por ese país maravilloso, al que después, cuando terminé mi carrera de letras clásicas, pude ir como becada del gobierno de Grecia. La primera beca que otorgó ese país a México fue para mí, afortunadamente. Debo de reconocer que la maestra Ifigenia Frangos fue quien me ayudó y me apoyó en la embajada diciendo: Natalia debe de ir a Grecia porque ha mostrado muchísimo interés por aprender la lengua y por aprender esa cultura. Si me preguntas que quién soy, Natalia Moreleón es alguien que siempre ha querido acercarse a lo griego desde todos los puntos de vista y de todas las épocas, desde lo arcaico, lo clásico, lo helenístico, la época bizantina, la época del Renacimiento y bueno, y después ya la época moderna. Traducir efectivamente es una labor muy complicada y requiere de dos cosas: conocer perfectamente bien las dos lenguas. Bueno, creo que estoy exagerando. Perfectamente bien no se conoce nada en esta vida, pero bueno, por lo menos tener el dominio de las dos lenguas. Y la segunda cosa es ir creando la práctica, porque es también un oficio que se da a fuerza de disciplina. Ahí va uno poco a poquito encontrándole el sentido a la traducción. Como decían los griegos clásicos, didáscalos ahí, didascómenos. El que es maestro siempre aprende, o bien una variante, el que es viejo sigue aprendiendo. También para la traducción de la poesía griega se necesita sensibilidad, se necesita tener el oído y eso se tiene que educar. Se educa leyendo poesía. Hay que leer mucha poesía para que el oído se vaya refinando. Hay gente que puede no tener oído, como no se tiene oído para la música, no poder traducir la poesía, porque la traducción de poesía es recreación de poesía. Aunque uno no sea poeta, como es mi caso, que yo estoy convencida de que no soy poeta, porque muchas veces me lo preguntan, sí siento que tengo la sensibilidad, a mí me conmueven las palabras. Busco las metáforas, busco la cadencia, busco la armonía, busco la musicalidad dentro de la poesía. Y si no fluye, entonces quiere decir que no está bien escrito. Un poema puede a veces fluir fácilmente, pero de todas maneras se tiene que revisar. O bien puede ser tan complicado que lo deja uno por mucho tiempo guardado en algún cajón.
Está bem, prossegue lá até quereres, mas vem depois iluminar um coração que sofre. Pertenço até o fim do mundo. Sou como tu, da mesma luz, do mesmo amar. Por isso vem, porque te quero consolo. Se não está bem, deixa de amor a navegar. Vem, além de tudo, solidão. Perdi a luz do teu viver, perdi o horizonte. Está bem, prossegue lá até quereres, mas vem depois iluminar um coração que sofre. Pertenço até o fim do mundo. Sou como tu, da mesma luz, do mesmo amar. Por isso vem, porque te quero consolo. Se não está bem, deixa de amor a navegar. Encuéntranos en internet como radioactivatx.org. Desde el corazón de Tequisquiapan estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Hemos escuchado en la voz, en la interpretación de Marta Moreleón, esta melodía que se llama Fado. Déjenme decirles que Marta Moreleón es hermana de nuestra invitada, Natalia Moreleón. No paramos por talentosos en la familia Moreleón. Y quiero pedirle a Natalia Moreleón que nos siga contando esta fantástica aventura de cómo abrazó la profesión de traductora. ¿Qué más se necesita para ser traductora de algo tan complicado como
la poesía griega. También es otra historia novelesca, porque cuando yo tenía como 13 años, cayó en mis manos un libro que no era nada difícil, porque la biblioteca que mi madre heredó de mi abuelo era de libros religiosos, de literatura clásica y universal. Entonces cayó en mis manos un libro y yo lo empecé a hojear, decía Eurípides, tragedias, y de pronto caigo en Medea, resumen de la obra. Y empiezo a leer en una página de qué se trataba y veo que Medea mata a sus hijos. Entonces yo dije, esto no puede ser, no puede ser que una madre mate a sus hijos, eso es imposible. Y buscando que efectivamente ese fuera la trama o la conclusión de la obra, pues la leí toda. Y esta tragedia me hizo pensar que tal vez el traductor no había traducido bien, porque yo estaba convencida, era mi adolescencia, que una madre no puede ser una asesina. Me juré que yo iba a ser traductora para demostrar que allí había habido una mentira. Y buscando esa mentira fue como llegué hasta ahora a traducir y a traducir no solamente poesía, que es lo que me gusta más, todo tipo de textos de cualquier nivel de complicación, textos especializados de griego al español, clásico o moderno. Ahora, el clásico ya casi no lo traduzco. Últimamente he tenido la fortuna de verme obligada a regresar a los textos clásicos, pero traduzco poesía moderna, poesía griega moderna, griega y chipriota, porque Chipre también es parte del helenismo, es parte también de lo griego, de la cultura griega. En general, Grecia es un país que tiene una población que se identifica en muchos sentidos con nosotros. Tenemos muchas diferencias, pero muchas similitudes. El griego es muy de familia, igual que el mexicano, y ahí pues hay un punto de coincidencia bastante fuerte.
89.9, la radio alternativa. Estás escuchando En la punta de la lengua con Cristina Michaus. ¡Opa! ¿Se pararon a bailar? ¿Aventaron un plato de puro gusto como se hace en los restaurantes griegos donde hay un grupo y de repente no puedes sino pararte a bailar esta deliciosa música que nos impulsa a vivir, que nos impulsa a brincar, que nos impulsa a la alegría dionisíaca del vino, de la buena comida? Esto me recuerda un restaurante que quiero mucho en la Ciudad de México que se llama Agapimu, cuyo propietario es León Fauré. Y quiero mandarle un saludo muy especial a él y a toda la gente que está siempre colaborando, a sus meseros, a su gran equipo en la cocina exquisita que nos regalan con gran exactitud al paladar los mejores sabores griegos. Preciosa rola Sorba el griego, tema de la película del mismo nombre, justamente dirigida por un chipriota, tal y como nos está diciendo Natalia Moreleón, que Chipre es parte de esta cultura griega, ¿no? Michel Kakoyanis fue el director de Sorba el griego, basado en la vida y aventuras de Alexis Sorbas, de el eminente escritor griego Nikos Kazantzakis. Y claro, ¿quién protagonizaba esta película? Pues Anthony Quinn, Irene Papas, Alan Bates, y recordarán esa famosísima escena donde Anthony Quinn, como Sorba, le enseña a bailar al personaje de Alan Bates. Y por ahí dicen las buenas y malas lenguas que los pasos que empieza a ejecutar el buen Anthony Quinn, que por cierto era un actor de origen mexicano, pues no son otra cosa que pasos de el jarabe tapatío. Y ya no se sabe qué fue primero, si los pasos de Anthony Quinn en esa película, el jarabe tapatío metido allí en el cine griego y en esta obra clásica, o lo contrario, que alguna vez, de alguna manera, esta fiesta, esta manera tan vital de bailar llegó a nuestra América, en esta tremenda mezcla que somos, esta mezcla deliciosa, esta salsa exquisita que somos en América Latina. Pues bien, Natalia Moreleón, mexicana, traductora, por favor te pido que nos cuentes más de estos proyectos extraordinarios que llevaste a cabo y cuáles son los que más te llenaron de orgullo, sobre todo en materia teatral. Puedo decir que he sido muy feliz dando clases de griego, clásico y moderno, así como también del origen del teatro, es decir, de la tragedia, porque eso me remonta a mi infancia, a los temas con los que crecí y que además me apasionan. La tragedia griega además fue para mí un aliciente para decidir mi carrera y para acercarme a la poesía, porque la tragedia está escrita en poesía. Las tragedias griegas son poesía. De lo que más he disfrutado han sido ciertos programas que como iniciativa a la que después se sumaron otras personas, como por ejemplo Alejandro Aura era el director de la Casa de Cultura de la Ciudad de México, que después se convirtiera en Instituto de Cultura. Él me invitó a que lo apoyara para crear un proyecto de teatro clásico que acercara al público a lo que fue el origen del teatro y a que conociera cómo surgió el teatro. Entonces, eso para mí fue fascinante. Y ya estando colaborando con él, se me ocurrió, porque ya me lo habían pedido los griegos desde tiempo atrás, que podíamos hacer un concurso nacional de teatro. Y cuando yo se lo planteé, la verdad es que se rió mucho y me dijo, ¿cómo crees que vamos a hacer un concurso nacional y poder ir a Grecia los ganadores? Y le dije, es que sí puede ser,
Lo único que necesito es que me digas que sí te interesa para hacer la propuesta. Y me dijo, si yo llego a tener en mi escritorio una carta que diga que le ofrecen al grupo ganador de un concurso de tragedia griega en México un viaje a Grecia para que presenten su obra, por supuesto que voy a apoyarlo. Hablé por teléfono a Grecia y les pregunté a las autoridades que ya me lo habían propuesto si todavía era válida esa invitación para que organizáramos un concurso nacional de teatro en bachillerato. Esto era parte de los programas de los concursos de bachillerato en Grecia, como una especie de réplica de lo que fueron los de la antigüedad. Entonces me dijeron que claro que sí, y les supliqué que por favor mandaran un fax a nombre de Alejandro Aura, director de la Casa de Cultura de la Ciudad de México, y así lo hicieron. Le entregué el fax escrito en griego y me dijo: tradúcemelo, por favor. Estaba muy emocionado y me dijo, así como te lo prometí, pues te lo cumplo. Aparecieron muchísimos grupos interesados en participar. Concursaron y los ganadores fueron de Querétaro. Eran niños de la Sierra Gorda de Querétaro en su mayoría, jovencitos, adolescentes, menores de edad. Pues una vez que ganaron el concurso, fuimos a Querétaro a pedirles permiso a los papás y aceptaron dejar a sus hijos viajar con Arturo Beristain y conmigo, y nos lo llevamos a Grecia. Y lo más emocionante, por eso digo que son satisfacciones muy grandes, es que estos niños que no tenían dinero, que nunca habían venido a la Ciudad de México y que nunca habían soñado subirse a un avión, de pronto viajaron con nosotros a Grecia y después allá no solamente presentaron su obra, sino que participaron viendo las eliminatorias del concurso de tragedia, por supuesto, y de los otros concursos que también forman parte de esos concursos estudiantiles, de pintura, de danza folclórica y clásica y de artes visuales. Para estos jóvenes fue un regalo extraordinario, y nos regalaron por parte del Ministerio de Turismo de Grecia un viaje en un yate de un potentado griego por el mar Egeo, y además 3 días en Santorini. Para ellos fue algo extraordinario, y para Arturo Beristain y para mí fue muy conmovedor. Y quiero decir que después tuve la fortuna de enterarme, porque me encontré a un chico que ya era un joven, ya como de 20 años, y me dijo: maestra Natalia, soy fulanito, ¿me recuerda? Pues no, no me acuerdo quién eres. Dice: es que yo viajé a Grecia y ahora soy actor. Y me dice: y no nada más yo, encontramos nuestra vocación 2 o 3 de los que fuimos a Grecia con ustedes. Pues ese es uno de las grandes satisfacciones. Luego quiero decir, allí mismo Alejandro me dijo: hay que hacer otro concurso para artistas independientes, y también la experiencia maravillosa fue la respuesta del Teatro Nacional de Grecia, que es como el Teatro Nacional de Bellas Artes de aquí, pero allá son los actores que van a Epidauro, las escuelas clásicas de tragedia, los que invitaron y recibieron en su seno al grupo mexicano que presentó un rezo de Eurípides y que tuvieron muchísimo éxito. Eso, y los concursos de griego clásico en bachillerato aquí en México, en la prepa, sobre todo en las prepas y CCHs de la UNAM, donde lo iniciamos gracias al apoyo de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, de la cual soy parte dentro del Comité de Asuntos Culturales. Entonces así llevamos a otro grupo de actores independientes a que presentaran su obra ante los grandes actores de teatro griego. Este grupo ganador era de Tamaulipas. Excelentes todos. Iba Alberto Estrella como rezo. Él era el protagonista. En fin,
Esas han sido de las muy importantes experiencias dentro de mi trabajo como promotora de cultura, porque paralelamente a mi vida académica me he dedicado muchísimo a la difusión de la cultura griega dentro de la MEC y fuera de la MEC. Pero dentro de la MEC hemos hecho muchísimas cosas, ciclos de cine griego, conferencias, conciertos, veladas de poesía, varios viajes culturales. Quiero resaltar algo que me interesa muchísimo de la cultura griega, que es el teatro griego, la tragedia y la comedia. Y sobre esto también quisiera señalar el significado de la palabra Deos. Deos es una palabra griega muy importante porque significa el hecho de encontrar una especie de éxtasis, el llegar a un estado mental y psicológico en el que te impacta muchísimo algo y te priva. El Deos es, para poner un ejemplo más ilustrativo, como cuando a los santos se les aparece Dios, que se quedan en un estado de éxtasis que los hace sudar y es como una especie de combinación entre temor, un temor muy grande ante la grandiosidad de algo. Eso es lo que es el Deos. Es tan impactante la grandiosidad de algo que te deja sin habla y que te inspira a la vez terror. Este tipo de sensaciones o de experiencias más bien se pueden vivir ante una obra de arte. Por ejemplo, se ha hablado mucho de que cuando un músico llega a un estado de compenetración con su arte tan profundo que le llaman entrar en estado de gracia. Bueno, pues a mí me ha llegado a pasar eso con la tragedia griega, porque me impacta tanto o me adentro tanto, y sobre esto voy a hablar de dos experiencias. Tuve una en 1982, en el 10º Festival Internacional Cervantino. Habían venido un grupo de Grecia, era la compañía estatal del norte de Grecia. Eran como 50 entre todos, entre los actores, el director, asistentes, tramoya, qué sé yo, maquillistas, etcétera. Era una compañía muy grande y eran épocas gloriosas porque había muchísimo dinero y doña Carmen Romano estaba muy interesada en que se luciera muchísimo. Entonces, pues yo desde antes que recibiera al grupo de teatro, porque ya había sido invitada tanto por la Embajada de Grecia como por el Festival Cervantino para ser su intérprete y para acompañarlos en todo. Yo sabía que iban a presentar la Hécuba y me puse a leer la tragedia, me compenetré en el tema. Hécuba es la reina de Troya, la esposa del rey Príamo, que tuvo a hijos muy célebres como son Héctor y como fue Paris. Cuando recibí en el aeropuerto a los griegos, casi al acompañarlos a su hotel, les pedí que me regalaran una copia de la obra que iban a presentar, porque obviamente su libreto podía tener algunos cambios, pero yo estaba perfectamente compenetrada con el tema. Y así fue. Entonces me lo dieron y me puse a leerlo, lo estudié perfectamente y al día siguiente nos fuimos a ensayar a la Alhóndiga de Granaditas. Bueno, tal vez no fue al día siguiente, pero pueden haber sido 2 días después. Y estando en la Alhóndiga de Granaditas, dijeron, vamos a correr la escena. Y entonces empezaron a ensayar, pero como iban a tener su presentación al día siguiente, decidieron hacerla con vestuario.
Y entonces allí estaba yo sentada sola en las gradas de la Alhóndiga y ellos haciendo su presentación, su ensayo general. Y estaba yo tan impactada viéndolos que me metí, como quien dice, a la obra y de pronto cortan porque esa era la escena que querían ensayar y hasta allí. Y veo al rey Agamemnón que se quita la corona y que empieza a descender vestido de rey Agamemnón hacia las escalinatas. Y cuando yo lo vi venir, yo vi al rey Agamemnón. Y entonces empecé a gritar como loca, no te me acerques, no te me acerques. Y entonces se detuvo. Y me puse a llorar porque yo sentí que venía el rey Agamemnón hacia mí y me dio terror porque como el rey Agamemnón se me acercaba. Y después, cuando ya se me pasó, se acercó ya vestido de civil, por decirlo así, y me abrazó y me dijo, me impresionó muchísimo tu sensibilidad. Y le dije, ahora entiendo y ahora sé lo que es el Deus. Oh, Sirun, Sirun, inchumodeta, serdiscachnica, inchuimata, mia mersirov, yeskesireti. Բայց դու անիրան թավաջանեցի Vaya mi canción para ti, Sirun, mi secreto de amor que a tus pies quedó. Te entregué mi amor que era devoción y no te importó deshojar su flor. Ախ եթե տեսնեմ օրերից մի օր նման ես գալի դխուր ու մոլոր ընկեր կդառնամ ես քո վշտերին մենակ չեմ թողնի իմ գարոդյարին Si tu corazón vuelve un día a mí, nunca de sazón volverá a sentir. Y seré tu amor y tu comprensión. Sigue escuchando Radioactiva TX, 89.9. la radio alternativa. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. ¡Ay, qué delicia! De verdad, yo también sé lo que es el Deus ahorita. Después de escuchar en la voz de Marta Moreleón, hermana de nuestra invitada de hoy, esta melodía que se llama Sirun Sirun. Y ha llegado la hora de escuchar algunas traducciones de los poetas griegos en la voz de nuestra invitada, Natalia Moreleón. Préstenme sus oídos y
Deleítense con la calidad y el nivel de esta poesía y de esta traductora orgullosamente mexicana. El manzano, Andonis Fostieris. La mayoría de las veces hago vanas reflexiones sin lápiz. Lanzo humo, ganancia y desperdicio, mientras cosecho el aire a mi alrededor con manos inválidas, frutos cortados. ¿Cómo se distingue el sexo de un árbol? Recuerdo un manzano perezoso que imaginaba manzanas en sus axilas. Sin embargo, quedaba sin flores en los preparativos del florecimiento. Manzano incomprensivo, cuyos susurros eran sollozos e hipo, de los zumos de su raíz. Un íntimo lamento por cumplir cabalmente los ciegos destinos y estar satisfecho con la dote. Si ahora le rindo homenaje al manzano aquel, es porque tales fantasías de los frutos se consideran ofensa a la naturaleza, una herejía en el dogma de la creación, y para no hacer un árbol atípico, lo cortaron y lo echaron al fuego. Y sus llamaradas son las que lamen todo el tiempo en que hablo con ustedes mis últimas ramas. El suicidio de Accessivano, discípulo de Buda, de Ángelos Sikelianos. Con desesperación tomó el cuchillo Accessivano, y en aquel momento su alma era una paloma blanca, y como en medio de la noche se desliza una estrella desde lo más profundo de los cielos, o como va cayendo suavemente la flor del manzano por el aire, así escapó el aliento de su pecho. Muertes como esa no se pierden, porque solo aquellos que aman la vida en su místico valor pueden solos cegar la gran espiga de su existencia, que se inclina ya, divina e impasible. Helena, de Odisea Celitis. Con la primera gota de lluvia murió el verano. Se empaparon las palabras que dieron a luz brillo de estrellas. Todas las palabras que te tenían como único destino. ¿Hacia dónde tenderemos nuestras manos ahora que el tiempo nos ignora? ¿Hacia dónde lanzaremos la mirada ahora que las líneas lejanas naufragaron en las nubes?
Ahora que tus párpados se cerraron sobre nuestros paisajes y estamos como si la niebla nos hubiera traspasado, solos, completamente solos, rodeados de tus imágenes muertas. Con la frente en el cristal velamos el nuevo dolor. No será la muerte quien nos venza, puesto que existes tú. Habrá un viento en otro sitio que te haga vivir plena, que te vista de cerca, como te viste de lejos nuestra esperanza, ya que hay otro sitio, una pradera de intenso verde más allá de tu risa cercana al sol, a quien le digo en confianza que volveremos a vernos. No encontraremos a la muerte, sino una gotita de lluvia otoñal, un sentimiento empañado, el olor de la tierra del sur en nuestras almas, que cada vez se alejan más. Y si tu mano no está en nuestra mano, y si nuestra sangre no está en las venas de tus sueños, ni la luz en el cielo nítido, ni la música invisible en nuestro interior, oh pasajera melancólica de cuanto nos retienen aún en el mundo, es el aire húmedo, la hora del otoño, la separación, la superficie lacerante para el codo en el recuerdo que brota cuando la noche intenta separarnos de la luz. Tras la ventana cuadrada que ve hacia el dolor que no ve nada, porque se volvió música, llama invisible, campana del gran reloj de pared, porque se hizo ya, verso de un poema en otro verso de sonido paralelo, al de la lluvia y las lágrimas y las palabras, pero no como aquellas palabras, sino como estas, cuyo destino único eres tú. Te voy a hablar de este poeta que se llama Odysseas Elitis. Es un poeta importantísimo y a mí en lo personal me llena el corazón. Él fue premio Nobel en 1979, el segundo premio Nobel griego. Un país tan pequeñito como Grecia, que tiene solo 10 millones de habitantes, en 1963 y en 1979 obtiene 2 premios Nobel de poesía. El primero es Yorgos Seferis y el segundo es Odysseas Elitis. Es una poesía de luz. Él adoraba al sol. Le compuso varias colecciones de poemas al sol, uno que se llama Sol Emperador y otra colección que se llama Sol el Primero. A esta colección pertenece este poema que tiene nombre de color. A ver qué te parece. Se llama Azul Claro. Con qué facilidad paso de tus ojos al cielo, de la manga del agua al rostro del mar, de tu pequeño dedo a la estrella de zafiro, fama esperanzada de la luz, espacio inmenso. Lo que observo con la mirada me alimenta, con el tacto me alimenta, cuerpo fresco del mar o aire, esfera del sueño intocable o fría pompa de jabón. La geografía de tu virginidad que no me importa, y una tela de seda para pisotearla. Un cuenco de campana de vidrio para los sordos, que visten de corcho
a su muñeca más pesada. Mi muñeca es tu muñeca, es la azulita, totalmente desnuda que se divierte agujereada por los astros y se baña en la noche y hace cosquillas a los grillos. Pero ni la gota de la aurora bebida por lo azul, ni la resurrección de la malicia del ruiseñor, ni el vértigo del tiempo, ni el desmayo del momento que dispersa en el vacío las plumas de ganso, beben de tu frente de la fuente que llaman libertad. ¿Qué tal, amigos? Qué delicia, ¿no? Qué rico cómo nos ha transportado esta poesía extraordinaria a la Grecia prodigiosa, a Helena, a los personajes más clásicos de la literatura griega. Bueno, y no puedo dejar de preguntarte, Natalia, por favor, danos algún consejo. ¿Qué les dirías a los jóvenes que puede ser que en este momento, y a lo mejor inspirados por lo que han escuchado en este programa, de repente digan, oye, está reinteresante esto de ser traductor? ¿Qué les recomendarías a los jóvenes que en un momento dado se quieran dedicar a la traducción? Pues bueno, por principio que lean muchísimo, muchísimo y que sientan que la traducción verdaderamente los atrae. Estudiar a un nivel muy elevado la lengua. Por supuesto, lo ideal es ir a vivir al país donde se habla la lengua. Toda lengua es la llave que nos permite penetrar en otra cultura. Mis proyectos hacia el futuro ahora sí que se limitan a la traducción de poesía griega y chipriota, haciendo una antología de esta poesía. Muchísimas gracias, Natalia, por tu presencia, por tu trabajo, por tu trayectoria, por todo lo que le has aportado a nuestro país y le seguirás aportando desde tu gran trinchera, este puente magnífico entre nuestras dos grandes culturas, la cultura mexicana y la cultura griega. Muchísimas gracias por estar en la punta de la lengua. Y amigos, no me resta más que recordarles que estamos en esta cita los miércoles a las 9 de la noche, los sábados a las 9 de la mañana, por las frecuencias de Radioactiva TX. Y si se pierden el programa, ya saben, en la punta de la lengua Michaus 2, en YouTube, ahí pueden encontrar todos los programas de En la Punta de la Lengua. Vayan a YouTube, es gratis, suscríbanse, denle like, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones, como dicen todos los youtubers, y por supuesto búsquenos en la página de Radioactiva TX. Han estado escuchando todos los promocionales a lo largo del programa y los espero en una emisión más de En la Punta de la Lengua, tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. Guión, producción y locución, Cristina Michaus. Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa.